Buenas tardes, muchas gracias por asistir hoy a las cuartas jornadas de historia. Como podrán ver, el título de la ponencia que viene a continuación es el de las colectividades agrarias, memorias de un espejismo. Es decir, que a grandes rasgos ya con el título pues queda claro sobre todo lo que va a ser la cronología de este momento. Un periodo bastante corto, un periodo que arranca en septiembre del año 1936 y que prácticamente en abril del año 1939 pues ya podríamos dar por finalizado. Las colectividades agrarias es un proceso corto, de ahí lo del espejismo, pero que tiene un origen, que tiene unas raíces que se hunden no solamente en el siglo XX, sino que hay que buscarlo sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hay pensadores como, por ejemplo, Robert Owen, que ya nos hablaba, un socialista utópico, que ya nos hablaba, por ejemplo, de lo que era el cooperativismo. O luego también, por ejemplo, tendremos el caso de Kropotkin, que nos habla del anarcocomunismo, que son dos de las teorías o dos de las ideas que luego posteriormente van a nutrir durante gran parte del siglo XIX y sobre todo en este momento en la España de la guerra civil, van a nutrir bastante lo que van a ser el colectivismo agrario. El colectivismo agrario no surge de la noche a la mañana, no es algo espontáneo, sino que hunde sus raíces, en este caso, en una serie de leyes y decretos que desde el mismo día del inicio de la Segunda República vamos a ver que comienzan a formularse, que comienzan a publicarse. Por ejemplo, en primer lugar tienen ahí el decreto de términos municipales, que es un decreto que sobre todo fuerza a los propietarios a que contraten, en este caso, a obreros, a jornaleros de la localidad, sobre todo porque en algunos casos, previamente a lo que es la Segunda República, muchas veces lo que se hacía era traer a jornaleros de otros pueblos, se les pagaba menos y por lo tanto así a los de Daimiel o a los de otras localidades de la provincia, incluso del resto de zonas del Estado, pues muchas veces no se les contrataba y se ejercía cierta presión sobre ellos. En segundo lugar tienen la ley de laboreo forzoso. Esta ley sobre todo lo que obligaba era siempre a cultivar las tierras según el uso y costumbres de la zona. Si en este caso no se cumplía, pues se podían llevar a cabo lo que eran las expropiaciones. En tercer lugar, ley de constitución de jurados mixtos. Los jurados mixtos surgen también durante este momento, unos días después de lo que será la proclamación de la Segunda República. Se centran en la base de los trabajos agrarios, controlan, por ejemplo, que se cumpla la ley, median entre los patronos, entre los propietarios y los campesinos. Los jurados mixtos, en la provincia de Ciudad Real existían dos, uno que estaba en Ciudad Real y otro que estaba en Manzanares. El de Manzanares, concretamente, era en el que dependía, en este caso, el Partido Judicial de Daimiel. En cuarto lugar tenemos la ley de arrendamientos colectivos. Voy un poco deprisa para agilizarlo porque la legislación siempre es un poco más aburrida. En este caso tenemos la ley de arrendamientos colectivos, arrendamientos rústicos colectivos, que es un antecedente directo de lo que van a ser las colectividades agrarias. De hecho, los arrendamientos rústicos colectivos, esta ley permite la explotación comunal por parte de asociaciones obreras del suelo, de la tierra. Llegamos a la ley de reforma agraria, que probablemente todo el mundo la conoce, que es la más conocida. En el capítulo de incautaciones y expropiaciones viene a hablar la reforma agraria sobre todo de que se podían expropiar aquellas tierras que bien eran señoríos jurisdiccionales, tierras que se iban arrendando constantemente, o también, en tercer lugar, aquellas tierras que, por ejemplo, siendo de regadío, se utilizaban como secano. El procedimiento era sencillo. El Estado, en este caso, expropiaba, pagaba una cantidad al propietario y la repartía entre los campesinos para que las trabajaran, asociaciones obreras, o también en algunos casos lo que se hacía era utilizarlas para repoblación forestal o para granjas experimentales. En teoría ese era el procedimiento. Y luego, por último, llegamos a los decretos del 8 de agosto y del 7 de octubre de 1936. Estos dos decretos, bien entrado ya lo que es iniciada la guerra civil, pues en cierto modo lo que van a hacer es dar cobertura o legalizar lo que van a ser las incautaciones que se habían hecho previamente. Por lo tanto, antecedentes legislativos tenemos y son los que van a moldear lo que posteriormente, con el inicio de la guerra civil, va a dar pie a lo que serán las colectividades agrarias. Las colectividades
es un fenómeno que tiene su extensión sobre todo en la zona republicana, una vez que se ha iniciado el conflicto bélico, y como podrán comprobar en esta tabla, pues aparecen la superficie expropiada y colectivizada en las provincias que eran dependientes del Instituto de Reforma Agraria. Les he marcado en rojo el caso de Ciudad Real, porque si lo observan, no sé si se ve más o menos bien, si observan Ciudad Real, primero es la provincia que mayor superficie expropiada tiene y en segundo lugar también es la que mayor superficie colectivizada va a poseer. Es curioso, además de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, de Levante, tenemos también el caso de Castilla-La Mancha, en el cual se refleja sobre todo la provincia de Ciudad Real, que en los últimos años había aumentado considerablemente el número de latifundios. De ahí también que la superficie expropiada y la superficie colectivizada sea muy elevada. Y ahora sí comenzamos a repasar lo que van a ser las colectividades en nuestra localidad. En nuestra localidad, como bien se ha publicado en gran cantidad de estudios y de textos, la información que por ejemplo existe en el archivo municipal, existieron tres, una que es la primera que vamos a comenzar a analizar, que es la Sociedad Filial de Trabajadores de la Tierra, perteneciente a la Unión General de Trabajadores. En segundo lugar teníamos una de la CNT y en tercer lugar tenemos una que aparece un pelín más tarde, que pertenece o depende del Partido Comunista de España y que se le denominará como Comuna Stalin. En este caso, los procedimientos, las colectivizaciones arrancan en el momento en el que las tierras o las propiedades, los talleres, las industrias quedan abandonadas porque los propietarios en este caso huyen o bien porque apoyaban a los sublevados y por lo tanto se les requisaban, se les expropiaban. La Sociedad Filial de Trabajadores, en el 14 de septiembre de 1936 se le hacía entrega de aquellas fincas, ganados, enseres, granos, aperos y aquellas también cosechas que habían sido incautadas por el Comité de Defensa Local. Obtuvo diferentes préstamos, por ejemplo, del Instituto de Reforma Agraria, también del Servicio Nacional de Crédito, concretamente, por ejemplo, en el Archivo Municipal, que es una fuente de información bastante valiosa para conocer lo que es la filial de trabajadores, aparecen préstamos por importe concretamente de 400.000 pesetas y 150.000. Estaba conformada por 850 afiliados, es la que mayor peso tenía a nivel local, y todos ellos pertenecían al Partido Socialista, Obrero Español, a Izquierda Republicana o UGT. Su sede estaba en la calle Arenas y la sede, en este caso la casa, había sido incautada, como veremos ahora más adelante en un documento que existe en el ayuntamiento, a Ricardo Fisaca. El 14 de septiembre de 1936 se le hacía entrega de gran cantidad de bienes, de productos, de maquinaria a la sociedad filial y arrancaba también concretamente en ese mes, en septiembre de 1936, con 1.500 hectáreas de trigo, 1.000 hectáreas de cebada, 50 de avena, 30 de centeno, 150 de leguminosas, 35 de alfalfa. La maquinaria estaba compuesta por 2 tractores, 2 arados, una segadora y atadora, 3 trilladoras, 12 aventadoras y 6 motores de gasolina. Un año después, es el cuadro que tienen en este caso proyectado, la producción de la filial de Trabajadores de la Tierra pues arroja unos datos que son bastante positivos. Tanto los préstamos como en este caso también todo lo que ha sido, en este caso, las buenas cosechas que se habían producido porque había acompañado, por ejemplo, la climatología, dan como resultado, por ejemplo, 377.000 kilogramos de trigo, 492.000 de cebada, 22.500 de avena, 46.000 de patatas, 55.000 de alfalfa, es decir, cantidades bastante considerables. No aparece el dato de la vid, principalmente porque nos encontramos en septiembre y es cuando se va a desarrollar o ha comenzado la vendimia. También tenemos información acerca de aquellas fincas que en este caso estaban administradas por la filial de trabajadores. Fincas como por ejemplo Ardales, Bolote, Don Benito, Casablanca, La Mancha, Madara, Navaseca, El Pico, Peñuela, son algunas de las fincas que en este caso administrará la filial de trabajadores de la UGT. También poseemos información de las cuerdas que componía cada una de esas fincas, el número de cepas
y el número de olivos. Por tanto, nos podemos hacer aproximadamente una idea de qué propiedades, en este caso, gestionaba la UGT, dentro de lo que sea la localidad de Daimiel. Y luego existe también documentación de este tipo en el archivo municipal, en el cual pues, se muestra, por un lado, la relación de fincas que poseía en este caso la UGT o que administraba desde el comienzo de la Guerra Civil, como también los propietarios que en este caso se le habían sido incautadas o expropiadas. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. Está Gabriel García Pardo, al cual se le expropió todo su capital rústico y un cercado de labor que tenía en la travesía de San Roque. Tenemos a gran parte de la familia Villalón, Lamberto, Antonio, Consuelo, Jerónimo y Ramón, que se les quita todos, o en este caso se les expropia su capital rústico. También tenemos a Román Cejudo, que se le quita o se le expropia una finca rústica que estaba situada en Madara, Quintanar, Bolote, La Abundancia, La Vega, Mejorada, La Mancha, y luego también un huerto que tenía en la calle Carrizosa con un total de 468 fanegas. También aparece Filiberto Lozano, al cual se le expropian todas las fincas rústicas y una bodega que tenía en la calle Cervantes número 7. También aparece, por ejemplo, lo hemos citado anteriormente, Ricardo Fisac, al cual se le quitaba, por ejemplo, una casa que tenía en la calle Arenas y todo su capital rústico. Es decir, que existe por parte de la filial de trabajadores de la UGT un registro bastante importante de información, tanto de las propiedades que habían sido expropiadas como de la gestión que hacían de ellas, porque muchas veces tenían que llevar ese control para poder pagar lo que era la contribución. En segundo lugar, tenemos la colectividad de campesinos de oficio y varios de la CNT. El sindicato anarquista, al igual que sucede por ejemplo en gran parte de España, se constituye en Daimiel, en este caso en agosto del año 1966, y en apenas 7 meses va a contar con aproximadamente 2.500 afiliados, es decir, que crece de una manera bastante rápida y desorbitada. La colectividad, en principio, a diferencia por ejemplo de la UGT, no comenzó con grandes fondos, únicamente con la dedicación de sus integrantes y también con las aportaciones que estos mismos hacían. Acogió a unos 600 miembros integrantes y su sede en este caso estaba pues, en lo que hoy en día sería el edificio en el cual nos encontramos. El actual museo comarcal pues es la sede en este caso de la colectividad anarquista. En febrero del año 1937 pidió el primer préstamo, en este caso a la provincial de campesinos del sindicato, aproximadamente unas 25.000 pesetas. 2 meses después solicita otro de 50.000 a la regional de la CNT y luego más tarde el Ministerio de Agricultura le concede uno de $500.000 para así poder comenzar a funcionar y a poder desarrollar sus actividades. Además de las tierras, también el sindicato contaba con una granja lechera y avícola, carpintería, peluquería, fábrica de alcohol de Camarorujos, panadería, fábrica de harina panificable y de pienso, varias bodegas, 3 almazaras de extracción de aceite de oliva y una tejera que se denominaba Fábrica de Cerámicas Durruti. La fábrica de cerámicas Durruti, como pueden ver en este recorte de prensa aparecido en Castilla Libre, probablemente sea lo más emblemático o el bien que en este caso le daba o tenía más trascendencia o relevancia a nivel local y también a nivel exterior. Y de hecho, los corresponsales de Castilla Libre se acercan para conocer el funcionamiento de dicha industria confederada. La fábrica en sí, en el recorte de prensa, se arroja bastante información, un poco cómo fue el proceso de expropiación. Parece ser que el patrono de la industria huyó, la dejó abandonada, fueron los propios trabajadores los que en este caso se encargaron de gestionarla y sacarla adelante. En cuanto a la producción, parece ser, según se puede leer en el propio recorte de prensa, en el artículo, podía fabricar unos 200.000 ladrillos en cada hornada y estaba compuesta por aproximadamente 50 trabajadores. Y al frente estaba Juan José García, que es la persona que en este caso, junto al resto de obreros, que la sacan adelante cuando comienza la Guerra Civil. Y luego, en tercer lugar, tenemos un caso muy particular, que es el de la Comuna Stalin. La Comuna Stalin en este caso pertenecería al Partido Comunista, aparece posteriormente al resto, a las otras dos que hemos conocido anteriormente.
La Comuna Stalin se caracterizaba porque es una de las pocas experiencias colectivizadoras que va a promover el Partido Comunista de España en la provincia de Ciudad Real. Sabemos que hay otra con el mismo nombre en la capital, en Ciudad Real, estaba también la de Daimiel y alguna más que estaba distribuida a lo largo del resto de la provincia. Era muy pequeñita. Su junta directiva estaba formada por casi todos sus integrantes, que eran en torno a 11 miembros. Y las relaciones en este caso con la filial de trabajadores de la UGT parece ser que no eran del todo muy buenas. De hecho, los integrantes de la UGT se quejaban de que constantemente el Partido Comunista les estaba entorpeciendo tanto a nivel productivo como a nivel organizativo. También, en este caso, la Comuna Stalin, al pertenecer al Partido Comunista, propugnaba el colectivismo como un sistema de explotación, en este caso más eficiente que, por ejemplo, lo individual. Y es que, mientras que la CNT, el sindicato anarquista, perseguía sobre todo lo que era la revolución social, en este caso la situación del Partido Comunista era aguantar durante todo el conflicto bélico, aguantar durante la guerra civil, gestionar las tierras y cuando acabara el conflicto, posteriormente devolvérselas, en este caso al Estado, para que siguieran trabajándolas. Recuerdo que al frente del Ministerio de Agricultura estaba Vicente Uribe, dentro de lo que es el Frente Popular, y es un poco también afín al Partido Comunista, por lo tanto la política era muy coetánea. También he querido incluir un capítulo sobre la organización y el funcionamiento de las colectividades, únicamente de la UGT y de la CNT, porque son de las que se conocen reglamentos. La UGT distribuía un reglamento a nivel estándar para todas sus colectividades, distribuidas pues en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña. Y la CNT sí que es cierto que a nivel local desarrolló su propia legislación, sus propias leyes, su propio reglamento. De ahí que tengamos una fuente muy importante a nivel local de información sobre la colectividad de la CNT. Respecto a la UGT, por lo menos la información de la que disponemos, era una colectividad que estaba compuesta por colectivistas y por individualistas. Es decir, que podían perfectamente pertenecer las personas que hemos dicho anteriormente, que estaban afiliadas al Partido Socialista, a la UGT, a Izquierda Republicana, estaban dentro de lo que era la propia colectividad, pero luego también van a dar paso, permiten el acceso a pequeños propietarios, siempre que estos cedieran sus propiedades a lo que era la colectividad. Todo colectivista era afiliado y a la vez también era socio cooperativista. Tenía esa doble condición dentro de la colectividad. El Consejo de Administración se componía de un presidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales, que se reunían normalmente cada semana, y extraordinariamente, si había algún tipo de conflicto, problema a resolver, compra, pues cuando se convocara. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay algunos casos de documentación en el archivo municipal en los cuales las reuniones se producían sobre todo por temas de disciplina, bien de miembros que son expulsados porque no se someten a lo que es la legislación de la colectividad, o bien porque no están de acuerdo, o incluso por enfrentamientos con los propios capataces de la colectividad. Y luego, por último, el salario único. Normalmente se le podía añadir un complemento en función de las cargas familiares que sobrellevara cada uno de sus miembros. Tanto la UGT como la CNT, el sueldo diario era de aproximadamente 5 pesetas. En este caso, si tenía algún miembro o algunas cargas familiares, se le podía aumentar. También la UGT, al igual que la CNT, tenía el economato. En los momentos de crisis en los cuales nos encontramos, sobre todo en la guerra civil, que muchos productos eran difíciles de encontrar, pues a través del economato los bienes de primera necesidad, en este caso, los tenían garantizados los miembros de la colectividad. La CNT, de la CNT a esta, a diferencia, por ejemplo, de la UGT, podían pertenecer todas aquellas personas, tanto si aportaban bienes o no. Y en este caso, sobre todo, lo que se regía o lo que se exigía es que cumplieran toda lo que es la legislación, el reglamento que existía dentro de la propia colectividad. La Asamblea General nombraba al Consejo de Administración, un Consejo de Administración que estaba compuesto por un secretario, vicesecretario, tesorero, contable y vocales. Los vocales también hacían las veces de enlaces entre lo que es el Consejo de Administración y enlaces también entre los propios miembros de la colectividad y los talleres, industrias que formaban parte de la misma. Muy importante, a diferencia, por ejemplo, de la UGT, y es que poseía escuela de artes y oficios con varios horarios. El objetivo de estos varios horarios era que todos los niños
del pueblo pudieran acceder a la escuela y formarse. Sobre todo uno de los objetivos de los anarquistas era combatir el analfabetismo, que en este momento estaba muy extendido, y que ellos, pues tanto si eran hijos de colectivistas como si no lo eran, aceptaban en sus escuelas para que pudieran formarse. Y luego, por último, también tenemos los salarios familiares. Al igual que hemos visto, por ejemplo, en la UGT no tenemos una cantidad fija, sí que es cierto que se estaban pagando 5 pesetas diarias. Aquí sí que tenemos también una escala de salarios que, sobre todo durante la Guerra Civil, no se pudieron llevar a práctica porque era imposible, pero que tenían la esperanza de que, finalizado la guerra, pues pudieran aplicarlos una vez que supuestamente se venciera a Franco y al ejército sublevado. Por ejemplo, un matrimonio joven podría cobrar unas 40 pesetas semanales, un matrimonio mayor 35, 3 mujeres solas 30 pesetas, una mujer sola 21 pesetas y un hombre solo 35 pesetas semanales. Es una escala que en este caso está dentro de lo que es el reglamento que la CNT desarrolla a nivel local. Y llega al final. Hemos dicho que es un periodo muy corto. Es un periodo que dura, pues no llega a 3 años, y sobre todo el final vamos a ver cómo no llega con el final de la Guerra Civil, sino que sobre todo a mediados del año 1968 comienzan a verse algunos matices, algunos aspectos que ya denotan que la colectividad en sí no funciona del todo, o no es un tema que no está terminando de cuajar, o que en algunos casos tienen muchos problemas, sobre todo para poder distribuir y canalizar los productos que obtenían. Por ejemplo, en primer lugar, pierden mercados. En este caso, el bando nacional está conquistando, está enfrentándose al bando republicano, les está arrebatando bastante terreno. Por lo tanto, los mercados que en este caso movía la colectividad, tanto a nivel de Milenio como del resto de las zonas de retaguardia, pues pierden en este caso esos mercados. En segundo lugar, por ejemplo, también se producen dificultades en el transporte, ya no solamente por el motivo que he citado anteriormente, porque no se pueden distribuir por las zonas que en este caso controlaba desde el origen la República, sino también porque muchas veces los camiones o los carros eran requisados por el propio ejército republicano para utilizarlos ellos mismos. Y luego, en último lugar, hay un acontecimiento, un hecho que es bastante significativo, y es que a mediados del año 1968 gran parte de la mano de obra masculina que conformaba la colectividad es reclutada para enviarla al frente. Por lo tanto, pierde bastante mano de obra. Son las mujeres y los ancianos los que se encargarán, y los hombres que todavía no han sido reclutados, pero con el paso del tiempo se van debilitando. Hay otro dato también importante, como es la toma de Ciudad Real por las tropas rebeldes. En este caso ya se vislumbra que el final está muy cerca. Y sobre todo hay un acontecimiento que es en abril del año 1969, aquí sí que podemos decir ya o hablar del final de las colectividades, de todas ellas. En abril del año 1969 el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real publicaba la designación como nuevo gobernador civil de José Rosales Tardío. En este caso, José Rosales Tardío era natural de la Masía de Alba y había sido uno de los grandes propietarios que habían sido expropiados durante la Segunda República. Está claro que su función en este caso era, primero, devolver las tierras a los expropiados, y segundo, pues acometer o llevar a cabo lo que será la detención de los colectivistas que habían protagonizado pues la revolución social que había tenido lugar tanto en Ciudad Real, en el resto de Castilla-La Mancha, repito, Levante, Andalucía, Cataluña. Pues había sido muy efímera, pero en este caso sí que había tenido bastante calado a nivel nacional durante la Guerra Civil. Y con esto pues prácticamente acabaría ya también mi ponencia, pero no sin antes he incluido aquí en este caso una cita, una respuesta que concede Buenaventura Durruti, ya saben, el líder de la CNT, en este caso el líder anarquista. Es una respuesta que ofrece al Toronto Daily Star el 18 de agosto del año 1966, en la que se sintetiza bastante bien cuáles son los objetivos por parte de los anarquistas dentro de lo que es la guerra, pero luego también en cuanto a la planificación de la revolución social que tienen en mente una vez que se ha iniciado el conflicto. Y a grandes rasgos pues es un fiel reflejo de lo que tienen en este caso, por ejemplo, la CNT, Durruti o el resto de partidos de izquierdas que se están enfrentando por mantener la Segunda República en pie. Con esto pues concluiría mi ponencia. Muchas gracias.